Bueno, buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo encuentro acá del Diplomado de Apologética en el Ateneo San Elías. En este lunes nos acompaña el padre Jorge Hidalgo, a quien tengo el gusto de presentar y pedirle brevemente nos cuente un poquito de usted, dónde está, a qué se dedica y bueno, avanzar con este curso que es la nueva propuesta del Ateneo en cuanto a cómo refutar la ideología de género partiendo desde la noción de que Dios creó hombre y mujer. Así que, Padre Hidalgo, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos acá en el Ateneo San Elías y le cedo la palabra. Bueno, Ricardo, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, soy el padre Jorge Hidalgo, soy sacerdote del año 2009. Estoy en este momento en la parroquia San Juan Bosco de 25 de mayo, en La Pampa, en Argentina. Tengo un magíster en bioética por la Universidad de Anáhuac y Dios mediante estamos comenzando un doctorado en filosofía aquí en la UCA, en la Universidad Católica Argentina. Bueno, agradezco la invitación al Ateneo para exponer este tema tan importante y tan crucial que sin duda hoy nos lo vemos como amenazado por todos los lugares, digamos. Sin duda es un tema muy, muy importante, donde recordemos en una de sus frases muy conocidas, ¿no? El cardenal Ratzinger ha dicho que la batalla final, creo que la ideología de género es la rebelión de la criatura al creador, ¿no? Entonces, sin duda este tema es muy, muy importante. Para citar un poco alguna bibliografía que vamos a usar, eh, bueno, ante todo, eh, hacer referencia, voy a ir mostrando acá algunos libros, para que después la gente que quiera un poco formarse o ver de dónde uno va a sacar el material, lo voy a citar solo al principio y ya después va a ser siempre más o menos igual, salvo alguna excepción que se pueda decir. El libro este de Jorge Escala, del año 2004, que se llama Género y Derechos Humanos. Esta es la tercera edición, editado en Buenos Aires, editorial Vórtice. Jorge Escala es, al menos de los que yo he escuchado, el primero que aquí en la Argentina nos ha aclarado acerca de este mal de la ideología de género. Uno puede buscarlo, hay conferencias de él en internet y demás, ¿no? Sin duda es muy, muy esclarecedor cómo, al menos, insisto, yo el primero que he visto que ha hablado de este tema es él, digamos, ¿no? Cómo lo ha visto este problema, ¿no? Fíjense, la tercera edición es del año 2004, ¿no? Eh, lo ha visto el problema y lo ha denunciado hace mucho tiempo, ¿no? Otro libro muy recomendable es este de Jesús Trillo Figueroa, Ideología de Género, del año 2009, editado en Madrid por la editorial Libros Libres. Después, otro libro muy conocido aquí en la Argentina es este bueno, y creo que en América Latina también, Nicolás Márquez y Agustín Laje, editado en el año 2016, El libro negro de la nueva izquierda, en Buenos Aires, Grupo Unión. Y otro de los libros, también muy conocido, que también lo seguiremos particularmente, es el libro este de Pablo Muñoz Iturrieta, de año 2019, Atrapado en el cuerpo equivocado, la ideología de género frente a la ciencia y la filosofía. Esta es la primera edición, editado en 3 de febrero por la editorial Catejón. Y este libro también muy importante, que vamos a hacer referencia también a el libro de Juan Carlos Monedero, año 2020, Lenguaje, Ideología y Poder, Aborto, Políticas de Género y Educación Sexual Integral. Esta es la tercera edición, tomo 1, Buenos Aires, Ediciones Castilla. También está el libro, no lo tengo aquí, de Antonio Caponeto, editado el año 2019, que se llama ESI, Educación Sexual Integral, Lecciones Políticamente Incorrectas, editado por Bellavista Ediciones, en Bellavista. Bueno, y hay otros libros que hablan también acerca de lo que debe ser, porque esto es todo lo que no debe ser, digamos, ¿no? La ideología de género es,
como dijimos, ¿no? La actual rebelión de la criatura al creador, ¿no? Pero después están los libros que uno podría citar, ¿no? La misión educadora de la familia, educadores católicos, ¿no? También de Antonio Gabo, y otros más, entre otras, ¿no? Esta es más o menos la bibliografía que seguiremos. Bueno, como dijo Ricardo, hablaremos acerca de qué es la ideología de género, ¿no? Eh, el mismo concepto, y después hablaremos particularmente hoy cuál es el plan de Dios, ¿no? O cómo Dios piensa la existencia del varón y de la mujer en la Sagrada Escritura y cómo lo vemos en la ciencia, ¿no? Y por la razón natural. Recordemos que la filosofía y la ciencia se deben unir a la teología y a la revelación, ¿no? Deben ser complementarios, ¿no? Porque no hay oposición, porque tanto el libro de la naturaleza y el libro de la escritura vienen del mismo Dios, ¿no? Como decía Clemente de Alejandría, y después repitió el Papa León XIII, ¿no? Por esa razón, haremos, para hablar de la ideología de género, un abordaje interdisciplinario, es decir, que hoy sin duda está en boga y es muy importante, ¿no? Hablaremos desde la Sagrada Escritura, que es lo que pensamos hacer particularmente hoy. Hablaremos desde los datos desde la filosofía, y hablaremos los datos que nos aporta se cortó. Sí, 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 ahí está, padre, ahí está. ¿Retomo? No sé dónde Sí, se sí, sí, cortó. pues. Bueno, Justo cuando estaba empezando a hablar sobre cómo pensaba la exigencia del varón y mujer. perfecto. Bueno, eh, a ver ahora. Ahí va, ahí va, Bueno, ahí va. perfecto. Bueno, decíamos que no hay oposición entre los datos que nos aporta el Señor, ya sea en la revelación sobrenatural, es decir, en la Sagrada Escritura, con los datos que nos aporta la ciencia, porque el mismo Dios es el que ha escrito el libro de la naturaleza y de la sobrenaturaleza, el libro que conocemos por la razón natural y el libro de la palabra de Dios, ¿no? Se complementan. La fe no va contra la razón, sino que está por encima de ella, digamos. En base a esto, primero explicaremos qué es la ideología de género, en un breve pantallazo, para tener una noción básica a aquellos que no conozcan de qué estamos hablando. Y después de esto haremos, como he dicho, una presentación desde la Sagrada Escritura, desde la revelación. Cuando nosotros hablamos de ideología de género, o también antes se la llamaba perspectiva de género, eh, ya la palabra ideología nos hace pensar de que es una verdad, ¿no? Un axioma, que no es puesto en duda, y que es además absolutizado como si fuera la única verdad. Y de tal forma de que desde ese aceptado, ese primer axioma,
de consecuencias, ¿no? Y de conclusiones obvias, ¿no? Pero como hemos dicho, es una ideología, es decir, es algo sesgado, parcializado, ¿m? Que no resiste ni siquiera el menor análisis desde cualquier punto de vista, ¿no? Bueno, esta ideología es la palabra género. Ya la palabra género nosotros la usamos de modo habitual, la usamos para referirnos a las telas, ¿no? Son géneros. Y evidentemente las telas se entendería como un género a distintas clases de géneros, ¿no? Está el género, no sé, bueno, las distintas telas con las cuales, ¿no? O que se hacen las cosas. Por ejemplo, las telas, ¿no? Puede ser otra cosa, ¿no? En la palabra género también se aplica a las palabras, ¿no? Y entonces hay palabras, en español hay palabras femeninas y masculinas. En otros idiomas, además, hay palabras en neutro, ¿no? Es más, hay palabras que en un idioma pueden ser en español y en otro pueden ser en masculino y en otro idioma pueden ser al revés, pueden en femenino, por ejemplo, ¿no? Porque el concepto auto en español es el auto, o sea, es masculino, pero en francés es la voiture, ¿no? Por ejemplo, y entonces hablamos de un concepto femenino, ¿no? Entonces, el mismo auto, según el país donde esté, va a ser masculino o femenino, ¿no? Eso es el género, ¿no? Bueno, esta idea de género, género neutro o género que puede cambiar, en este caso según el lugar, como el concepto auto, como acabo de explicar, es lo que trasladan a la sexualidad humana, ¿no? ¿Y de qué cambia? Bueno, en este caso cambia de la cultura, ¿no? O de la idiosincrasia del lugar, el concepto auto, ¿no? Bueno, esto es lo que quieren aplicar, ¿no? A la persona humana, ¿no? Al ser humano, ¿no? Y entonces eh, es como si una persona puede cambiar de varón a mujer o neutro, según el lugar donde esté, ¿no? O según incluso conservando el mismo lugar, según el tiempo en el cual esté viviendo, porque hoy puedo ser varón y después puedo ser mujer, según esta ideología. O puedo ser neutro, es decir, una persona que no se define ni como varón ni como mujer. Además, esto tiene la característica, la ideología de género, que tiende a hacerse, a politizarse. Es decir, no es un concepto, digamos, que yo decido en mi particularidad o en mi interioridad si yo quiero ser varón o mujer. Bueno, no, es un concepto que se saca, digamos, que se politiza. Uno de estos teóricos, ¿no? De la ideología de género va a decir, lo privado es público, ¿no? Entonces, las cosas que cada uno hace en su individualidad, ¿no? O cómo vive su genitalidad, tiene una connotación pública, una connotación social y una connotación de fuerza que le da la ley, ¿no? Entonces, en algunos países, yo no puedo decir, bueno, yo soy varón, pero me autopercibo mujer y quiero y obligo a todos que me reconozcan como mujer. Y además que el Estado financie, ¿no? Mi autopercibimiento, ¿no? El Estado que quiere decir los impuestos de todos, digamos, ¿no? Es decir, eh, la ideología de género tiende en este momento a imponerse coactivamente a través de la ley, ¿no? A través del derecho, a través eh, de la fuerza imperante, coercitiva de la ley, ¿no? Y si uno no lo hace así, entonces en algunos lugares, insisto, recibe incluso puede recibir una sanción penal, ¿no? Bueno, por este motivo, este concepto es algo sin duda muy actual, ¿no? Y muy difícil de poder enfrentar, ¿no? Pero debemos hacerlo, porque si no lo hacemos, evidentemente, esta ideología va a tener cada vez más auge, ¿no? Va a tener cada vez más fuerza. Necesitamos oponernos desde todo punto de vista. La ideología siempre es así, digamos, busca imponerse, porque como no tiene la fuerza de la verdad se impone por sí sola. Entonces yo no necesito, digamos, que
decir que 2 más 2 es 4 por una ley, por ejemplo, ¿no? No lo necesito porque la fuerza de la verdad se impone sola, ¿no? El problema es en el campo moral, evidentemente, la ley moral natural debe ser defendida por la ley positiva, es decir, la ley escrita, la ley redactada por el legislador. Bueno, esto es lo que evidentemente hoy es atacado. La ideología de género va en contra de la ley natural. La ley natural, insisto, es la ley escrita en la naturaleza de las cosas, que responde al creador, es decir, que responde al Dios que hizo todos los seres, ¿no? Eh, por ejemplo, sería ridículo en decir el fuego no quema. Entonces, como hay muchos incendios, nosotros somos los legisladores, vamos a hacer una ley que diga que el fuego no quema. Bueno, es ridículo, porque por más que digamos que el fuego no quema, el fuego va a quemar, ¿no? Bueno, de la misma forma que esto ocurre eh, en un ejemplo tan simple, es también ridículo decir que ahora el matrimonio es de 2 hombres, o el matrimonio es de 2 mujeres, ¿no? O que la mujer debe empoderarse, ¿no? O sea, tomar el poder, ¿no? Eh, en- homologando al varón en realidad, como que las mujeres tienen envidia de ser varón, ¿no? Y homologando al varón, entonces la mujer tiene que tener poder y para eso debe renunciar al matrimonio, debe renunciar a los hijos, ¿no? Y por eso ataca al varón y dicen estos lemas de muerte al macho, ¿no? Así, literalmente, ¿no? Muerte al macho, mata a tu padre, a tu esposo y a tu hijo, ¿no? Así, suena crudo, digamos, pero el feminismo radical, esto es lo que se ¿no? Es una ideología, ¿no? Y esta ideología busca hacerse con el poder. De hecho, está, como lo demostraremos en otras conferencias más adelante, se ha metido, ¿no? En el ámbito del derecho, ¿no? En el ámbito internacional, y busca imponerse en nuestros países, ¿no? Con la legislación. Retomo lo que decía antes, esto tiene pretensión científica. Pretensión quiere decir que no es algo científico. ¿No? No es algo que esté demostrado desde el punto de vista genético, psicológico, biológico, médico, no lo es. ¿No? De modo genético, por ejemplo, algo que todo el mundo conoce y que tenemos que tener claro, nosotros somos XX o XY, mujer o varón. ¿No? No hay otra opción, digamos, ¿no? Y entonces ahí dicen, bueno, pero hay anomalías cromosómicas. Bueno, sí, existe el síndrome de Turner, que es X0, pero es una mujer, ¿no? Le falta un cromosoma, tiene, en lugar de tener 46, tiene 45, pero es una mujer, ¿no? Una mujer disminuida, pero es una mujer. Pero existe también el síndrome de Klinefelter, dicen, ¿no? Que XXY o XXXY, digamos, bueno, según las X que tenga, eh, son los cromosomas que va a tener, por supuesto, ¿no? Eh, pero no deja de ser un varón, ¿no? Porque está la I, que es varón, ¿no? Un varón que tendrá algún rasgo femenino, ¿no? Pero es además una anomalía de la naturaleza. Uno no puede tratar lo normal por lo patológico. ¿No? Eh, por lo tanto, de esto desde el punto de vista genético y científico, no estamos afirmando nada que no conozca cualquiera que conozca o que haya abierto un libro de genética y de biología, ¿no? Por esa razón, la ideología de género tiene una pretensión científica que no alcanza. Y otra de las cosas que quiero aclarar antes de pasar a hablar propiamente de la Sagrada Escritura, la ideología de género surge de 2 corrientes políticas que están condenadas por el magisterio de la Iglesia hace mucho tiempo y que nosotros tenemos que tener bien: el liberalismo y el marxismo. ¿Por qué? En realidad, cuando uno tiene una mirada superficial, piensa que el liberalismo está opuesto al marxismo. Piensa de que, bueno, si yo tengo mis bienes, ¿no? Es opuesto a que los tenga el Estado. ¿No? Y entonces el liberalismo estaría opuesto al marxismo. Bueno, insisto, esta es una mirada superficial. El liberalismo exalta la libertad, ¿no? Y cree que la libertad mía es lo superior a cualquier cosa, digamos, ¿no? Antes que una idea económica, también lo es, pero antes de ser una idea económica, es una rebelión
nuevamente, de la criatura contra el creador, antes, ¿no? Ante todo es esto, digamos, ¿no? O sea, que es una rebelión teológica. Por eso existe aquel libro famoso de Sardá y Cervani que dice el liberalismo es pecado, ¿no? El liberalismo es pecado pues, justamente porque es la primera rebelión. Es la rebelión ya descrita en los mitos paganos, ¿no? Donde Prometeo llega al Olimpo de los dioses y le roba el fuego, imagen que está frente a la ONU, ustedes deben saber muy bien, esto es la ONU, ¿no? Eh, la rebelión ¿no? de la criatura contra el creador, ¿no? O lo que dice la Sagrada Escritura, que el pecado original, ¿no? Entonces, seréis como dioses, ¿no? O el pecado fue querer tener una sabiduría superior, distinta, ¿no? Eh, contrario al plan de Dios, ¿no? Siguiendo la instigación del demonio, homicida desde el principio, ¿no? Envidioso, soberbio, ¿no? Bueno, esto que ocurre en la revelación, en la Sagrada Escritura, en la tradición griega, en el caso que he citado, es lo que imita el liberalismo. El liberalismo cree que la libertad es lo máximo, el bien superior, ¿no? Y que nadie me puede a mí poner límites, ¿no? Bueno, evidentemente, esta concepción liberal engendra, como hijo natural, engendra el marxismo y engendra el comunismo. Porque evidentemente el que tiene autoridad en el liberal cree que puede hacerlo todo él y que todo tiene que hacerse según él quiera, ¿no? Y si no, tiene que imponer el terror, ¿no? El liberalismo surgió en la Revolución Francesa, que fue una época revolucionaria, y de hecho hubo una época llamada la época del terror, ¿no? Donde se mató a todos aquellos que, literalmente se mató a todos aquellos que no estaban de acuerdo con esta concepción del mundo, ¿no? La concepción de la famosa igualdad, libertad y fraternidad, digo entre comillas, porque en realidad son conceptos católicos que los han subvertido y los han puesto en contra de la misma fe y en contra del mismo ser humano, ¿no? Bueno, esto es el marxismo, esto es el comunismo, ¿no? El que tiene el poder se hace con el poder, ¿no? Y lo impone coercitivamente, y si no, vean todos los mártires y personas masacradas y perseguidas, ¿no? Que han causado el comunismo, en 1000 muertos, ¿no? Eh, como dice el libro negro del comunismo, ¿no? Aquel libro escrito, ¿no? Por varios autores, ¿no? Eh, sigue siendo muy actual, ¿no? Bueno, por lo tanto, hay eh, estas dos concepciones, la liberal, ¿no? Y la comunista, son las que, digamos, que parecen opuestas, pero solo en la superficialidad, ¿no? Dostoyevsky, aquel escritor ruso, decía, de padres liberales, hijos comunistas, ¿no? Evidentemente es así, ¿no? Esta concepción es la que concuerda, ¿no? Y la que se une en el concepto de la ideología de género. Porque en realidad los padres, digamos, o los mentores, los ideólogos, nunca mejor dicho, los ideólogos de la ideología de género, se han imbuido, ¿no? Y se han metido con el espíritu marxista, ¿no? Ellos mismos citan como sus fuentes, ¿no? A Marx, a Engels, a Lenin, a Gramsci, ¿no? O sea, los principales teóricos del comunismo son los que ellos mismos están imbuidos y metidos, ¿no? Y por otro lado, la exaltación, ¿no? De la libertad, ¿no? Como lo más, como el bien supremo, ¿no? Como el bien principal del ser humano, ¿no? Lo que yo decido, soy, ¿no? Por ejemplo, para citar un solo caso, después lo explayaremos más en otras conferencias, Simone de Beauvoir escribe su libro llamado El segundo sexo, recordemos que era la pareja de Sartre, ¿no? Ella lo que hace es pasar un poco es una especie como la fundadora mítica, ¿no? del feminismo, hay otros más, ¿no? Pero quizás la más importante, la más conocida, Simone de Beauvoir tiene esta frase que dice, mujer no se nace, se hace, ¿no? Bueno, y esta es una idea de Sartre, en realidad, ¿no? Que antes de la esencia humana, perdón, antes de la existencia humana está la esencia, ¿no? Y yo decido lo que soy, ¿no? Yo decido lo que soy, ¿no? Entonces, no, ¿por qué? Pero uno diría, pero no existe el ser humano si antes
son las dos cosas simultáneas, ¿no? Evidentemente la filosofía realista, tomista, es así, las dos cosas son simultáneas, ¿no? Pero él decía no, porque existe la naturaleza humana. Sartre, ahí Sartre, ¿no? Bueno, Beauvoir pasa esto a concepto de mujer, ¿no? O a su concepto de mujer, ¿no? Entonces, por eso dice mujer no se hace, no se nace, se hace. ¿Mm? Es decir, yo decido ser mujer, ¿no? En el caso de ella, digamos, ¿no? Yo decido ser mujer, yo decido ser hombre, o decido cuándo ser hombre o mujer, o cuándo actuar como tal, ¿no? Las fuentes de Sartre fueron el marxismo, ¿no? Y es por eso que dices Beauvoir, Simone de Beauvoir, que las mujeres deben empoderarse, ¿no? Y pelear para conseguir sus derechos, ¿no? En definitiva, está envidiosa de no ser un varón, ¿no? En definitiva, ese es el final, lo que está detrás de su obra, digamos. Ideología de género, ¿no? El sexo que quiere, que se puede rediseñar, reinventar en base a mi idea de lo que quiero llegar a ser. Bueno, hecha esta introducción general acerca de todas las conferencias, para que todo el mundo sepa de qué estamos hablando, vamos a pasar a hablar ahora en particular de lo que dice la Sagrada Escritura, para después oponerlo, ¿no? a lo que vamos a decir y explayar a continuación, ¿no? Bueno, como sabemos bien, dice la palabra de Dios, que Dios nos hizo varón y mujer. Es decir, esto responde al querer de Dios, ¿no? Que seamos nosotros o varones o mujeres, ¿no? Eso está en el libro del Génesis, ¿no? Si uno lee Génesis 1:26, por ejemplo, ¿no? O el primer relato, que es el primer relato, Génesis 1:26, o Génesis 2, que es el segundo relato, ¿no? Entonces vamos a ver claramente que se dice que de Adán dormido, ¿no es cierto? Le sacó una costilla, bueno, etc. Esto que todos conocemos, y no pueden verlo en Génesis 2 también. Es decir, Dios piensa el ser humano como complementario, ¿no? Como complementario. Y no solo pensemos esto desde el punto de vista anatómico, también desde el punto de vista anatómico, desde el punto de vista cromosómico, como recién lo hemos explicado, ¿no? Pero también desde el punto de vista psicológico, ¿no? Desde el punto de vista psicológico. Es decir, primero fue creado el varón y después fue creada la mujer. Es decir, aquí vemos en el plan de Dios que hay una función distinta para el hombre y para la mujer. Y fijémonos cómo las palabras tradicionalmente explican y expresan esta realidad. Porque la unión entre el varón y la mujer, ¿no? Estable se llama matrimonio, ¿no? Y los bienes del matrimonio se llaman patrimonio, ¿no? En castellano, ¿no? Que tiene su fuente del latín, ¿no? Es decir, el matrimonio es el oficio de la madre, ¿no? Traduciéndolo desde el latín, ¿no? Y el patrimonio es el oficio del padre. Es decir, la función primordial, principal de la madre, ¿no? Hace referencia adintra de la familia, hacia adentro, ¿no? Es decir, la atención de su esposo, ¿no? Y el cuidado de los propios hijos, ¿no? Por eso el oficio de la madre, ¿no? Los hijos, ¿no? El bien más excelente del matrimonio son los hijos, ¿no? El oficio del padre, ¿no? Patrimonio, es justamente sustentar a la propia familia, ¿no? Es decir, el trabajo, ¿no? La vida, digamos, de la familia ad extra, no hacia adentro, sino hacia afuera, ¿no? Es decir, el mantener, ¿no? Ganarás el pan con el sudor de tu frente, ¿no? Sustentar la propia familia, ¿no? Bueno, esto es lo que Dios tiene establecido. Puede haber alguna excepción, digamos, ¿no? Pero en realidad esto es así. De hecho, las feministas, una de las famosas feministas, va a atacar a la mujer entendida como ama de casa. Entonces la mujer no puede ser ama de casa. ¿Cómo la mujer se va a dedicar a, no sé, a limpiar un vidrio o a limpiar, no sé, a limpiar los pisos, ¿no? Como si fuera algo degradante y algo, digamos, y esto se ha metido, digamos, en toda la mentalidad, ¿no? ¿Cuántas mujeres que dicen, no, 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 pero yo tengo que estudiar y tengo que realizarme? Bueno, no estamos en contra de que la mujer estudie ni se realice, digamos, ¿no? Pero la mujer también se realiza siendo madre y siendo esposa, ¿no? Esto es lo que no dicen, ¿no? Y lo que no se enseña.
Sintetizando esto, decía San Pablo que el varón es la cabeza de la mujer y el varón es la cabeza del matrimonio, es la cabeza de la familia. Y bueno, como se ha metido tanto. Decíamos que como se ha metido tanto la ideología de género, ¿no? Hoy decir que el matrimonio, que el varón es la cabeza de la mujer, incluso a muchas mujeres católicas, ¿no?, que uno conoce, se les ponen los pelos de punta, ¿no? Parece como si nosotros estuviéramos hablando, no sé, pero eso está en la Sagrada Escritura, es palabra de Dios. San Pablo dice, el varón es la cabeza de la mujer, digamos. Es así. Que hoy no lo entendamos quiere decir hasta qué punto nos ha bombardeado la ideología de género, que hasta una. Bueno, les pido un poquito de paciencia. En donde está el padre, por ahí hay una mala señal de internet. Ya continuamos, seguramente se está reconectando. El Papa Pío XII agrega que la mujer en el matrimonio es el corazón. El varón es la cabeza de la mujer y la mujer es el corazón del varón. Tenemos distintas funciones, varones y mujeres. Del organismo vivo, digamos, ¿no? Corazón. Bueno, las dos cosas son importantes, ¿no? Entonces, frente a la mentalidad feminista, nosotros sabemos que la Sagrada Escritura nos sostiene esto, nos dice esto, tan importante, ¿no? El hombre es la cabeza de la mujer, ¿no? Y la mujer es el corazón del varón. Así lo ha pensado Dios, y de hecho vemos en la Sagrada Escritura que la mujer es sacada, es formada de la costilla, ¿no? O sea, la palabra costilla también se puede entender en hebreo como corazón, ¿no? La mujer es el corazón del varón, ¿no? Aparte de esto, que es la función natural, como Dios lo piensa, digamos, ¿no? Vemos que Dios ha permitido algunas dispensas del orden natural en la Sagrada Escritura. Por ejemplo, uno ve que eh, eh, los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, hablando de gente santa, ¿no?, en el Antiguo Testamento, ellos tenían muchas mujeres, ¿no? Por ejemplo, recordemos Jacob, que se había casado con Raquel y con Lía, que eran las hermanas. Y junto con esos tenía dos esclavas más, con las cuales también tenían hijos. Tenía hijos él, ¿no? Los 12 hijos de Israel descienden de 4 mujeres, 2 hermanas y sus esclavas, ¿no? Bueno, evidentemente la introducción del matrimonio, de la poligamia, ¿no?, fue permitida por Dios, ¿no? Pero fue los hombres. Uno puede leer Mateo 19, ¿no?
Pero el que introdujo el politeísmo, perdón, la poligamia, Padre, si quiere apagar la cámara, apáguela nomás. Así. bueno, así no consume batería. Ahí estamos. Bueno, decíamos que el, los que, el que introdujo la poligamia son los hijos de Caín y que en la Sagrada Escritura aparecen reprendidos a causa de este pecado, ¿no? Eh, que es la Mec. Así lo explica San Agustín en la Ciudad de Dios. Por lo tanto, es muy importante que uno entienda que la poligamia y su introducción no responde al querer de Dios, ¿no? Pero después, cuando estuvo introducida en el mundo, ¿no? Evidentemente Dios la toleró. Lo que enseña Santo Tomás, la teología tradicional, es que el matrimonio tiene dos fines. El primer fin es eh, la generación de nuevos hijos, y el segundo fin es la unión entre los esposos, ¿no? Bueno, Dios dispensó del segundo fin, ¿no? Que es la unión entre los esposos, pero mantuvo el fin primario natural, ¿no? Que es la generación de nuevos hijos. Y lo mantuvo justamente para que se diera eh, el, ordenar la sexualidad, que evidentemente es difícil de hacerlo, ¿no? No es tan fácil uno que pueda ordenar la sexualidad. Y además se cumplía el fin que era llenar la tierra y someterla, ¿no? Bueno, por eso Dios dispensó de este orden natural, pero Dios lo dispensó hasta Jesucristo. Jesucristo, como es verdadero Dios, tenía potestad universal, no solo sobre la Iglesia Católica, ¿no? Sino también sobre todo el mundo, ¿no? Entonces nuestro Señor es el que ha dispensado, el que ha vuelto al principio y levantado esa dispensa que Dios como creador había introducido por la malicia de los hombres. Pero Dios pudo dispensar solamente del fin primario secundario, es decir, de la unión entre del crecimiento mutuo, del amor entre los esposos. Dios no podía dispensar del fin primario natural, o sea, de la generación de nuevos hijos. Por esta razón, la homosexualidad nunca fue permitida por Dios, ni siquiera en el paganismo, ni siquiera en el Antiguo Testamento, nunca, ¿no? Y siempre fue considerado por Dios como un pecado abominable. Tenemos en el libro del Génesis, hablando también de la época de Abraham, tenemos el pecado de Sodoma y Gomorra, donde vemos bien que esta ciudad fue destruida a causa del pecado, bueno, justamente de la sodomía. Ahí viene la palabra, ¿no? Sodomía. Es decir, de la perversión contra la misma naturaleza, ¿no? Dios no podía permitirlo, ¿no? Y bueno, como los justos eran pocos, recordemos, Lot y su familia, entonces Dios le pidió que salgan de la ciudad que iba a ser condenada a la destrucción, ¿no? Dios nunca lo vio con agrado, ¿no? Esto incluso ha pasado en la literatura pagana, ¿no? Recordemos la ciudad de Pompeya, que fue destruida, ¿no? Con la erupción del volcán, ¿no es cierto? Del Vesubio, si no me falla la memoria. Bueno, también era una ciudad proverbial por su desorden, ¿no? Por su desorden desde el punto de vista incluso, bueno, sexual, ¿no? Por esa razón, decíamos, por esa razón, la homosexualidad nunca fue permitida por Dios, ¿no? Y fue ampliamente castigada. O sea,
Dios tuvo tolerancia, misericordia, hasta un momento, hasta que hay pecados que claman al cielo. Esta verdad a veces hoy se oculta, ¿no? Y bueno, y uno de los pecados que clama al cielo es justamente la homosexualidad, ¿no? Lo mismo se puede decir, y así lo entienden los exégetas católicos, de la época anterior a Noé. ¿Por qué Dios destruyó el mundo con el diluvio? Bueno, justamente por esta perversión, ¿no? Una de tantas, ¿no? Se puede entender otras, pero esta también está incluida, ¿no? Bueno, esta condena de la homosexualidad es debida, como explica San Pablo en la carta a los Romanos, su capítulo 1, es a causa del politeísmo. Es decir, el apóstol explica que la maldad de los hombres fue en crecimiento y porque los hombres no le dieron culto a Dios como es debido, por esa razón cambiaron las relaciones según la naturaleza a las relaciones contra la naturaleza. Es decir, cambiaron desde el matrimonio, que siempre es una relación, tiene el matrimonio en la Sagrada Escritura una relación de la unión entre el hombre y Dios y el Creador, ¿no? En el Antiguo Testamento, o después de Israel como Dios, como su pueblo, como su esposo, ¿no? O después en el Nuevo Testamento entre Cristo y la Iglesia, ¿no? Cambiaron la relación según la naturaleza a una relación contra la naturaleza. Es decir, el politeísmo trae como consecuencia eh, la homosexualidad, ¿no? El, el hombre desbocarse, ¿no? Al negar al creador, entonces la criatura se difumina, se destruye, ¿no? Y esto es lo que ocurre con la homosexualidad. Y después sigue explicando el apóstol que a causa de haber cambiado la relación según la naturaleza a una relación contra la naturaleza, dice, no solo hacen estas cosas, sino que incluso alaban a aquellos que las practican, ¿no? Es decir, primero el politeísmo, después la poligamia y la homosexualidad, y por último, la malicia, como el último escalafón, digamos, donde desciende la maldad humana, ¿no? Es decir, imponer coactivamente esta corrupción de la naturaleza propia del paganismo. Bueno, esto es lo que nosotros hoy observamos en el mundo actual, ¿no? Hoy vivimos en un mundo neopagano, en un mundo que está renegando de Dios, que está renegando de Cristo, que reniega del Creador, ¿no? Y que quiere el hombre, como decíamos antes, negar la esencia de las cosas y rehacerse, elaborarse de nuevo, digamos, ¿no? Bueno, en esta concepción, evidentemente, si el hombre se reelabora, se hace incluso contra sí mismo. Hoy, lamentablemente, no se habla de la ley natural, ¿no? Porque la ley natural habla de que hay un legislador en la naturaleza, ¿no? De las cosas, ¿no? Y que me dice a mí lo que soy y cómo debo obrar en consecuencia. ¿No? Porque como dice la filosofía, el obrar sigue al ser, ¿no? Entonces, si yo tengo un ser creado, un ser dado, un ser recibido, debo obrar. Decíamos, si yo tengo un ser dado, recibido, creado, por esa razón, evidentemente, debo obrar en consecuencia con ese ser recibido, ¿no? Bueno, evidentemente hay una tergiversación muy grande y muy profunda, ¿no? Del plan de Dios, ¿no? Fijémonos que entre los que en el Nuevo Testamento, aparte de la carta a los Romanos que recién hemos citado, podemos agregar la lista de los condenados, ¿no? O de los reprobados por Dios, ¿no? Que aparece en San Pablo y aparece en el libro del Apocalipsis, ¿no? Entonces donde dice, por ejemplo, los sodomitas, los afeminados, los mentirosos, no heredarán el reino de Dios. Bueno, evidentemente el que se convierte puede
recibir la gracia, ¿no? No importa qué pecado haya cometido, ¿no? Pero el que obstinadamente permanece en ese pecado, ¿no? Evidentemente no puede heredar el reino de Dios, ¿no? En esta lista se enumeran cosas, ¿no? Y el padre Castellani, por ejemplo, comentando el libro del Apocalipsis, dice que el fin de los tiempos abundarán. El fin de los tiempos abundarán tanto los mentirosos como los pervertidos, ¿no? Es decir, eh, la imposición que hoy observamos de la ideología de género, primero es una mentira, como vamos a explicar y he dicho al principio, ¿no? Es una mentira de todo punto de vista, mentira científica, mentira biológica, mentira psicológica, mentira genética, ¿no? Mentira de todo punto de vista, ¿no? Y además impuesta coercitivamente, ¿no? Obligatoriamente por la ley, ¿no? O hacia eso quieren llevarnos, ¿no? Pero además es una perversión desde el punto de vista biológico, sexual, desde el punto de vista del deseo natural del ser humano, etc., ¿no? Bueno, por lo tanto, esto en la abundancia, tanto de la mentira, ¿no? Como de esta concepción eh, falsa de la práctica de la sexualidad, evidentemente es un signo del fin de los tiempos, ¿no? Y así debe verse, ¿no? Como vuelvo a esto, ¿no? Que decía Ratzinger, la rebelión de la criatura contra el creador. Bueno, aparte de esto, uno debe saber que decía un gran sacerdote argentino, el padre Julio Membiel, que si el mundo no se cristianiza con la enseñanza católica, ¿no? La iglesia y el mundo en general termina cayendo en la perversión contraria, ¿no? La perversión contraria está sintetizada en lo que el padre Julio analizó también en su libro de la Cábala al progresismo, en la Cábala judía. El judaísmo en su Cábala concibe al hombre como asexuado desde el comienzo, ¿no? Como si fuera ni hombre ni mujer, ¿no? Y después es dividido, ¿no? Según la concepción de la Cábala judía, es dividido el hombre, ¿no? Y después es Adán o Eva, ¿no? Bueno, evidentemente, la imposición de la ideología de género obedece en última instancia, ¿no? A este pensamiento que no responde a la tradición del Antiguo Testamento, sino que es espuria y que fue impuesta, ¿no? Bueno, pueden leer la obra del padre Julio, digamos, no me voy a detener ahora a explicarle toda la obra, ¿no? Pero fue impuesta, es una concepción impuesta, ¿no? Eh, para cambiar la letra del Antiguo Testamento, de la revelación de Dios, ¿no? Porque en definitiva, toda la revelación de la Escritura llevaba, ¿no? Del Antiguo al Nuevo Testamento, o sea, todo mira hacia Jesucristo, ¿no? Como los judíos no quisieron creer, entonces evidentemente se inventaron otra interpretación, ¿no? Entre la interpretación que se inventaron está justamente, ya no es más Adán y Eva, sino que hay un Adán previo, ¿no? Que es neutro, ¿no? Que no es ni varón ni mujer, ¿no? Y después viene el Adán y Eva como nosotros lo conocemos, ¿no? Bueno, evidentemente esto no es lo que dice la Sagrada Escritura como hemos analizado recién, ¿no? Bueno, entonces esta concepción, evidentemente, es a la que hoy se tiende, ¿no? Con un Adán neutro o un Adán bisexual, ¿no? Es decir, el hombre entendido como algo que puede elegir o que después, en una segunda instancia, es o varón o mujer, cuando en realidad no es así, ¿no? La esencia de las cosas nos dice que desde nuestra concepción el hombre eh, es persona y es varón o mujer, desde la concepción, ¿no? Que eso es aportado por el gameto masculino. ¿No? Es decir, desde ese momento somos o varones o mujeres. Bueno, hasta aquí entonces lo que nosotros podemos decir acerca de la Sagrada Escritura, ¿no? Y cómo la tradición la interpreta, ¿no? La tradición y el magisterio de la Iglesia. Nosotros debemos justamente volver siempre hacia las fuentes de la Sagrada Escritura, volver siempre hacia el plan
que Dios tiene desde el comienzo, ¿no? Y como vemos claramente, otro dato importante que se me estaba pasando, Dios le da a la mujer la dignidad que debe tener. Es el paganismo que estaba puesto bajo el poder del demonio, el que utilizó y cosificó a la mujer, ¿no? El que la mujer era justamente entendida como si fuera un objeto sexual, ¿no? Y por eso la poligamia, ¿no? Es Cristo el que devuelve el plan que Dios había pensado desde el principio y desde el comienzo. Y esto también uno debe tenerlo en cuenta y analizarlo. En definitiva, el paganismo utiliza las pasiones más bajas del ser humano para ponerla en contra del mismo ser humano. Y es Dios el que, Dios como creador, o Jesucristo como el redentor, el que vuelve al plan que siempre el Señor tiene para nosotros, ¿no? Por eso la ideología de género, en definitiva, termina destruyendo al ser humano, termina destruyéndolo. Y nunca va a ser algo que al ser humano lo haga mejor, ¿no? Al contrario, ¿no? Lo va a terminar destruyendo, ¿no? Así que hasta aquí podemos nosotros explicar hoy, ¿no? Para cerrar con esta idea, ¿no? Y que después podemos explicitar un poco más en las próximas conferencias. Bueno, con todos los accidentes que hemos tenido de la transmisión, espero que se haya entendido, Ricardo, un poco. Sí, 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 padre. Si se puede conectar la cámara nueva, a ver, capaz que... A ver, No. Ahí vamos, va. vamos a ver si lo logramos, porque... Ahí está. ¿Se ve ahí? Se ve el teclado. A ver. Bueno, no puedo. No Se la importa, no debo. importa, padre. Listo, listo, tranquilo. Bueno, muchas gracias por todo esto que nos compartió. Es muy interesante y muy actual. Seguramente van a quedar algunas preguntas para hacer. Las vamos a evacuar el próximo lunes en el encuentro ya en vivo con el padre. Así que, padre Jorge, pedirle su bendición y nos encontramos el lunes próximo, si Dios quiere. Perfecto, bueno, muchas gracias. Exacto, si tienen alguna pregunta de lo que hemos explicado, podemos ampliarlo oportunamente en otra, cuando estemos en vivo, y esperemos que no tengamos estos inconvenientes de internet que hemos tenido hoy, con la gracia de Dios. Bueno, rezamos una Ave María a la Virgen, y les dejo la bendición. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, María. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias, Padre. Nos vemos el lunes Bueno, próximo, si Dios quiere. así es. Un saludo a todos y muchas gracias por la paciencia. Gracias, Padre. Hasta luego. Adiós.